Cordial saludo, compañeros. Este es el video para la clase de física de el viernes 14 de marzo. Recordemos, compañeros, que les había manifestado la semana anterior que no podía acompañarlos el día de hoy, pero entonces pues dejamos una clase grabada con la temática correspondiente, con el objetivo de que ustedes puedan observar la clase, trabajar los ejercicios y desde luego, si tienen alguna duda, si tienen alguna dificultad, no duden en comunicarse conmigo. Yo estaré pues pendiente para resolverles sus inquietudes, ya el teléfono ustedes lo conocen. Entonces vamos a trabajar hoy día la suma de vectores por el método de componentes rectangulares. Recordemos que la semana anterior ya habíamos avanzado haciendo suma de vectores apoyándonos en algunos teoremas trigonométricos como son el teorema de Pitágoras, la ley de cosenos y la ley de senos. Hoy vamos a mirar otro método para hacerlo. Es un método que nos simplifica mucho la suma de vectores cuando son más de dos vectores. Y de hecho es el método pues, que utilizamos regularmente para aplicarlo en ejercicios de física, de dinámica y de estática. Entonces vamos a mirar en qué consiste. El método consiste entonces, compañeritos, en el siguiente principio. Si tenemos un vector A, como el que tenemos acá, este vector A, ¿cierto? Y nosotros trazamos una línea perpendicular al eje X que nos representa entonces la altura del vector y también tomamos la proyección del vector sobre el eje X, entonces formamos un triángulo rectángulo, como lo observan acá. En el triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo del vector, ¿cierto?, que sería el cateto opuesto, es el que llamamos la componente y del vector o la componente vertical. Y el cateto adyacente a este triángulo, a este ángulo, sería el que llamamos la componente X o la componente horizontal del vector, ¿sí? Esta componente Y y esta componente X se pueden encontrar a partir precisamente de las mismas definiciones de las relaciones trigonométricas. Recordemos que yo tengo el seno de un ángulo, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, si despejáramos el cateto opuesto, quedaría entonces la hipotenusa por el seno del ángulo. Llevado a los términos de los vectores, entonces el cateto opuesto es el que llamamos la componente y del vector. La hipotenusa será entonces el vector como tal y multiplicado por el seno del ángulo. O sea, la componente y del vector va a ser igual a la medida de la componente del vector como tal multiplicado por el seno del ángulo. Y esta sería la forma entonces para nosotros calcular la componente y, tal como está en esta fórmula, ¿cierto? De igual manera, si nosotros recordamos la relación trigonométrica coseno del ángulo, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. De la misma manera, despejando el coseno, el cateto adyacente, si despegamos el cateto adyacente me va a quedar entonces la hipotenusa por el coseno del ángulo. Llevado a términos de los vectores que tenemos acá, entonces la componente X del vector va a ser igual a la medida del vector A multiplicado por el coseno del ángulo. De esta manera entonces podemos calcular la componente X del vector, que es la fórmula que tenemos acá, ¿cierto? Vamos a ver entonces cómo utilizamos estas componentes del vector en la solución de una suma de vectores. Vamos a tener entonces este ejercicio, ¿sí? Aquí vamos a sumar dos vectores, el vector A con 10 unidades y 30 grados de dirección y el vector B con 17 unidades de magnitud y 165 grados de dirección. Entonces, ¿en qué consiste el método? El método consiste, en primer lugar, en descomponer, es decir, encontrar la componente X y la componente Y de A, encontrar la componente X y la componente Y de B, ¿cierto? Descomponerlo con las fórmulas que acabamos de utilizar ahora, ¿correcto? De ver ahora. Después de descomponerlas, entonces vamos a hacer la sumatoria de las componentes X, o sea, sumamos todos los de X y sumamos todos los componentes de Y, ¿sí? Estas sumatorias vendrían a ser la suma
de los vectores en el componente X y en el componente Y. Por lo tanto, vendría el tercer paso. Lo que encontramos al final entonces es la sumatoria de las componentes X y la sumatoria de las componentes Y, que vendrían a ser precisamente el cateto adyacente y el cateto opuesto de la solución, ¿cierto? Del vector resultante de la suma que estamos haciendo. Este sería entonces la sumatoria de A más B, ¿correcto? Por lo tanto, ya podríamos encontrar entonces esta longitud, esta hipotenusa, como ustedes lo pueden ver, utilizando el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces me quedaría simplemente que esa suma de los vectores va a ser igual entonces, bueno, al cuadrado, va a ser igual entonces a la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. De esta manera entonces podemos encontrar la magnitud o la longitud del vector suma. Y para encontrar la dirección, entonces vamos a apoyarnos en la tangente del ángulo. Recordemos que la tangente del ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En términos del triángulo que tenemos acá, el cateto opuesto sería entonces la sumatoria de y el cateto adyacente sería la sumatoria de x. De esta manera podemos entonces calcular la tangente del ángulo y utilizando arco tangente poder encontrar entonces el ángulo como tal. Este es entonces el modelo para resolver sumas de vectores por el método de descomposición. Vamos entonces a aplicarlo en nuestro ejercicio, ¿correcto? Entonces, si el vector A es 10 unidades 30 grados, entonces la componente x de A, recordemos que es A por el coseno de 30 grados, o sea, 10 multiplicado por el coseno de 30 grados. ¿Cierto? Vamos a mirar cuánto nos da esto en la calculadora. 10 multiplicado por el coseno de 30 grados y eso me da 8,66, ¿cierto? Entonces, la componente x de A es 8,66. De igual manera, podemos encontrar la componente y del vector A, que sería 10 por el seno de 30 grados, ¿sí? Entonces, vamos a calcular los 10 por el seno de 30 grados y eso me da 5, ¿sí? Entonces, la componente y del vector A va a ser igual a 5. De igual manera, entonces, vamos a calcular las componentes de B. La componente x del vector B va a ser 17 multiplicado por el coseno de 165 grados. Entonces vamos a calcularlo, 17 por el coseno de 165 grados, eso me da menos 16,42. Entonces la componente x de B es menos 16,42. Y de igual manera la componente y del vector B será entonces 17 por el seno de 165 grados. Y entonces calculándolo acá me da 17 por el seno de 165 grados y eso me da 4,40. Muy bien. Ya teniendo entonces el primer paso, que es la descomposición de los vectores, vamos a calcular entonces la sumatoria de los vectores en X y la sumatoria de los vectores en Y, reconociendo que estos resultados van a ser los componentes de la suma de los vectores. Entonces, en X, ¿qué tenemos? El vector X en A más el vector X en B, ¿correcto? ¿Cuánto me da entonces en A? 8,66 y le voy a sumar la de X, que es menos 16,42. Entonces, el resultado de la sumatoria de los componentes X va a ser 8,66 menos 16,42 y eso nos da menos 7,76, ¿correcto? Menos 7,76, ¿correcto? En Y, entonces vamos a sumar
la componente y de A más la componente y de B. La componente y de A nos dio 5 y la componente de B en y me dio 4,40. Por lo tanto, entonces la sumatoria en y me va a dar 9,40. ¿Correcto? Entonces ya tenemos el segundo paso, que es la sumatoria de los dos de las dos componentes. ¿Correcto? Muy bien. Vamos ahora al tercer paso. Entonces, recordemos que la sumatoria en x nos dio menos 7,76. La sumatoria en y nos dio 9,40. Y entonces, si nosotros representamos esto en un plano cartesiano, ¿cierto? Nos va a dar entonces, voy a tratar de hacerlo aquí con otro color, un valor en x negativo de 7,76, ¿cierto? Y una componente y positiva de 9,40. Por lo tanto, entonces, el vector resultante, ya la suma de los dos vectores que estamos realizando, vendría a ser esta que estamos señalando acá. Esta sería entonces A más B. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ese A más B, como ustedes lo pueden observar, viene a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, A más B al cuadrado es igual a la sumatoria en x al cuadrado más la sumatoria en y al cuadrado. Por lo tanto, me da 7,76 al cuadrado más 9,40 al cuadrado. ¿Sí? Vamos a calcular aquí rápidamente. 7,76 al cuadrado más 9,40 al cuadrado, y eso nos da 148,57. Le sacamos raíz, ¿cierto? Para poder calcular realmente el valor de la hipotenusa, me da 12,18. O sea que la suma de A más B en su magnitud me da 12,18. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el ángulo? ¿Cierto? Si nosotros fuéramos a calcular el ángulo en este triángulo rectángulo, este sería el ángulo teta, ¿cierto? Este sería el ángulo teta. Pero recordemos que el ángulo del vector no sería ese. El ángulo del vector realmente sería desde el 0, ¿correcto? Este sería el real ángulo del vector. Pero claro, nosotros sabemos que la suma de estos dos me tiene que dar 180, o sea que podemos perfectamente calcular el vector teta y a partir de ahí calcular entonces, el ángulo teta, y a partir de ahí calcular el ángulo alfa, que sería el del vector. Entonces vamos a hacer ese cálculo aquí. Entonces diríamos que la tangente del vector teta es la sumatoria de y sobre la sumatoria de x. La sumatoria de y me da 9,40 sobre 7,76. Vamos a calcular, y una vez aplicamos arco tangente para identificar entonces el valor del ángulo. ¿Listos? Entonces vamos aquí a la calculadora, vamos a dividir 9,40 entre 7,76, ¿cierto? Le aplicamos arco tangente y eso me da 50,45 grados, ¿cierto? 50,46 realmente. 50,46 grados. Pero recordemos que este es el vector teta que tenemos acá. Por lo tanto, el ángulo del vector suma, ¿cierto? Realmente sería 180 grados menos 50,46. ¿Sí? Entonces vamos a calcularlo. 180 menos 50,46 y eso me da 129,54 grados. Por lo tanto, entonces diríamos que la suma de estos dos vectores por el método de componentes es igual a 12,18 unidades y un ángulo de 129,54 grados. Y aquí tenemos entonces la solución por este método. En otro video vamos a realizar otro ejercicio.